ese y aquel son como el GPS de tus conversaciones en español. Te ayudan a ubicar dónde están las cosas. Y a menos que quieres que las personas se confundan cuando hablen español contigo, necesitas que este GPS funcione correctamente. En este video te voy a enseñar cuándo y cómo usar estos demostrativos. Te voy a enseñar la diferencia entre este, ese y aquel y te voy a dar unos tips para que puedas usar estas palabras como un hablante nativo. Hola amigos, soy Daniela Sánchez de Tell Me in Spanish y estoy aquí para ayudarte a hablar español de forma más natural. Como te decía, este, ese y aquel son demostrativos. Y aunque suene un poco obvio, estos demostrativos te demuestran la distancia que hay entre la persona que habla, el hablante, y el objeto o la persona de la que estamos hablando. Por ejemplo, este es el demostrativo que expresa una distancia muy corta. Como puedes ver aquí, este dibujo, y tiene formas singulares, femeninas y plurales dependiendo del sustantivo con el que trabaje. Por ejemplo, me gusta este gato. Lo puedo ver y casi lo puedo tocar si no me diera miedo. Segundo ejemplo, ¿quién es esta chica? ¡Shh! Te va a escuchar. Está aquí, no digas eso. Ejemplo 3. Esta tarde voy a ir al cine. Usa este cuando tu ubicación esté muy cerca del objeto del que estás hablando. Ese, por el otro lado, expresa una distancia media. Y ojo, en algunas ocasiones no es una regla, pero sucede que la persona que escucha puede estar más cerca del objeto del que hablas que tú, la persona que está hablando. Al igual que ese tiene formas singulares, plurales y femeninas. Déjame darte unos ejemplos. ¿Me das ese vaso? Segundo ejemplo. ¿Quién es esa chica? Todo bien, puedes hablar, no te va a escuchar. Ejemplo 3. Esos gatos son de Luis. Finalmente, aquel expresa una distancia muy, muy grande. Este demostrativo te ayuda a expresar que la distancia entre el hablante y el objeto o la persona de la que hablas está muy lejos. Observa este ejemplo. Aquel también va a tener formas singulares, plurales y femeninas. Ojo, aquel se usa enfrente de un sustantivo masculino en forma singular. Va a cambiar a aquellos cuando ese sustantivo sea plural. Por ejemplo, ¿aquel gato es tuyo? Segundo ejemplo, me gustan aquellas flores allá muy, muy lejos. Tercer ejemplo, en aquellos días hacía frío. Ahora sí vamos con los tips. Cuando usamos estos demostrativos, los puedes combinar con adverbios de lugar, como aquí, acá, allí y allá. Obviamente tiene que coincidir. Si estás hablando de una distancia corta con tu adverbio de lugar tiene que ser aquí o acá. Si estás hablando de una distancia media, vas a usar allí o allá. Y si estás hablando de una distancia muy, muy larga, también vas a usar allí o allá. Pero, ¿para qué querrías usar estos adverbios de lugar? Simplemente para clarificar o enfatizar dónde están unas cosas. ¿Te has fijado que cuando usas tu GPS a veces te muestra ubicación real a 500 metros? Con estos adverbios de lugar, esa ubicación se vuelve más precisa. Por ejemplo, imagina que estás en la mañana de
San Valentín, de Día de la Amistad, y tu mesa está llena de chocolates. Si dices, estos chocolates son míos, nadie te va a entender porque son muchos chocolates. Pero si dices, estos chocolates de aquí son míos, eso está más claro para todos. Normalmente las personas piensan que los demostrativos solo te ayudan a hablar o a expresar la distancia entre objetos. Sin embargo, y esto es un tip muy importante para tus tiempos verbales, sin embargo, los demostrativos también se pueden usar como marcadores temporales. Sí, los puedes combinar con el presente, con el futuro o con el pasado. Y otra vez, la palabra que uses va a depender de la distancia temporal que estés marcando. Por ejemplo, este es muy cercano al presente y obviamente lo vas a usar con el presente o con el futuro próximo. Esta tarde voy a ir al doctor. Futuro próximo. ¿Qué tal con ese? Ese expresa una distancia media. Lo puedes usar con el futuro simple. Ese día voy a estar ocupada. Ese día estaré ocupada. O con el pasado. Aquel expresa una distancia muy, muy grande. Solo puede trabajar con el pasado. Observa el ejemplo 3. En aquellos días, hace mucho, mucho tiempo, en aquellos días hacía mucho frío. Ojo, el hecho de que ese y aquel compartan la misma traducción en inglés no significa que son iguales. En español es muy diferente decir ese vaso que decir aquel vaso, ¿ok? Entonces ten cuidado cuando las utilices. Y última cosa, los demostrativos siempre, siempre, siempre van antes del sustantivo del que estás hablando. Pero si son adjetivos, ¿por qué van antes del sustantivo? Pensé que los adjetivos van después. Esta es una pregunta muy interesante y es tema de debate entre los gramáticos. Los demostrativos son determinantes, te ayudan a dar información específica del sustantivo. En este caso, esa información específica es la distancia, ¿ok? Entonces, estos siempre van adelante del sustantivo. Bueno, eso es todo por hoy. Te voy a dejar unos recursos extras en caso de que necesites profundizar esta lección. El primero es un video a esta misma lección en inglés en caso de que quieras reforzar algunos conceptos. El segundo es una guía a los demostrativos. Aquí vas a ver más ejemplos y te voy a enseñar cómo usar estas palabras como pronombres. Es muy fácil, solo remueve el sustantivo. Checa esta guía para que puedas ver más ejemplos y más estructuras. Si te gustó este video, por favor regálame un like y espero verte pronto.